Hola, soy María Eugenia Vargas Camaño y el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia me designó desarrollar para contenido el tema de autoinmunidad. Trataré de explicarle este tema lo más sencillo posible a la luz de la experiencia que se ha tenido en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y de los conocimientos más recientes que se han publicado. Empezamos con un poco de historia. El término de autoinmunidad deriva de horror autotóxicos, que fue acuñado por Paul Ehrlich, que en 1901 y 1902 hizo unos experimentos con Jules Mohrenroth, en donde él trataba de desarrollar respuestas inmunes contra glóbulos rojos en ratones y nunca consiguió desarrollar una respuesta propia de los glóbulos rojos contra los ratones. Y entonces pensó que sería el más alto grado de disteleología si bajo estas circunstancias se formaran los autovenenos del parénquima. Sin embargo, en los seres humanos, no en los ratones, sí existen estas respuestas autoinmunes. A partir de ahí tenemos este conocimiento. El dilema del sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene que tener un equilibrio muy preciso, porque todas las respuestas que tiene son para protección en general, pero si una respuesta es exagerada o disminuida, es una amenaza para la vida. Y esto es lo que sucede en el caso de las respuestas autoinmunes que no están controladas. Curiosamente, las respuestas autoinmunes forman parte de la respuesta inmune normal. Las enfermedades autoinmunitarias tienen una alta prevalencia. En Estados Unidos de Norteamérica se considera que puede haber 5 casos por cada 100,000 habitantes de enfermedades como la hepatitis crónica o la uveitis y más de 500 por cada 100,000 habitantes en enfermedades más frecuentes como la enfermedad tiroidea autoinmune o la artritis reumatoide. Se considera que es la 10ª causa de mortalidad en los países desarrollados. El 7.6 al 10% de pacientes van a desarrollar una enfermedad y gracias a todo el conocimiento que tenemos ahora se ha mejorado muchísimo la supervivencia de estas enfermedades. Por ejemplo, el lupus eritematoso se mejoró la supervivencia a 5 años de 50 a 90%. Esto entendiendo las bases fisiopatológicas para diseñar un mejor tratamiento de esta enfermedad. La autoinmunidad, como les decía, forman parte de las respuestas autoinmunes de la respuesta inmune normal y en general se producen cuando hay una proliferación linfocitaria, cuando se requiere que haya más linfocitos. Cuando no hay más linfocitos a los que recurrir, se empieza a reclutar el repertorio autoinmune y si esta respuesta se regula, no tiene mayores consecuencias. Cuando esta respuesta no se regula, vamos a tener una pérdida del control, es decir, una pérdida de la tolerancia de un segmento de las células T reactivas y en general del 3 al 10% de la población van a experimentar perder esta batalla de la tolerancia. Entonces, podemos hablar que la suma de estos dos factores, la pérdida de la tolerancia y la actividad exagerada de los repertorios autorreactivos, van a ser lo que nos va a generar la enfermedad autoinmunitaria y eso es lo que vamos a diseñar. Una respuesta, como ustedes pueden ver aquí, adecuada, bien estimulada con una célula presentadora de antígeno maduro nos lleva a la inmunidad. En cambio, una célula de acuerdo a la dosis de antígeno, una presentadora de antígenos no es lo suficientemente madura, puede llevarnos a la pérdida de la tolerancia. Todos estos factores, por eso es tan compleja la autoinmunidad, la enfermedad autoinmune, están asociados a la pérdida de la tolerancia. Muy importante, la predisposición genética. No todas las personas van a tener esto, excepto que estén genéticamente predispuestas. Un mecanismo que se llama mimetismo molecular. La inmunidad innata tiene una importante participación porque es la primera línea de defensa y si aquí hay alteraciones, pues ya no va a haber una eliminación adecuada de los antígenos que se pueden volver autoantígenos y pueden desarrollar respuestas. Las citocinas, ustedes han oído hablar y hay una investigación en los últimos años de la síntesis de todas estas citocinas que se pueden utilizar para fines terapéuticos. Tenemos las interleucinas, los interferones, los factores estimulantes de crecimiento
crecimiento y las hemopoyetinas. Aquí en la diapositiva aparecen divididas en proinflamatorias que se requieren en el inicio de la respuesta y antiinflamatorias para regular y modular muchas veces la respuesta inflamatoria que se produjo. Y muy importantemente, las células T reguladoras, que a partir en las últimas 2 décadas han tenido una gran participación en la investigación y cada día conocemos un poco más de su participación en todos estos procesos. Vamos a empezar a hablar de la predisposición genética. La tolerancia central siempre la va a dar el timo. Esta tolerancia es una tolerancia que se va a hacer a expensas de presentar en el timo todos los antígenos tisulares específicos, los órganos específicos. Esto lo hacen las células epiteliales de la médula. Estas células epiteliales de la médula ingresan, presentan el antígeno, como ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva, en donde hay antígenos multiorgánicos u órganos específicos, y estos son presentados a los linfocitos. Muchas veces los linfocitos los reconocen como propios y de acuerdo a la reacción que tienen se van a seleccionar o no. Este reconocimiento y esta tolerancia central tiene una importante participación genética. La más importante es la del gene aire, que se codifica en el cromosoma 21q22.3. Las de lesiones ahorita vamos a hablar un poco más extensamente del gene aire, pero este gene nos ayuda a que esta participación sea armónica y esta presentación se vaya haciendo para que se vayan madurando estas células epiteliales tímicas, pasen la información a los linfocitos con estos antígenos. Los timocitos, que antes eran timocitos, van a evolucionar y van a graduarse de linfocitos para salir del timo como linfocitos inocentes, pero listos para reconocer los antígenos, y se exporta un pequeño repertorio de linfocitos autorreactivos de baja reactividad. También tiene muy importante participación el complejo mayor de histocompatibilidad, porque existen algunas alteraciones en este complejo, algunos genes, no alteraciones, algunos genes que están relacionados con la presentación de la enfermedad autoinmune. Pero por desgracia, estas enfermedades no son monogénicas, están participando una gran cantidad de genes, por eso es difícil hacer el diagnóstico a través de estudios genéticos extensos. Aquí vamos a hablar nuevamente de este gene aire que se llama regulador autoinmune. Cuando tenemos de lesiones en este gene, se nos va a presentar el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 o el APSED o el APS1. El APSED quiere decir Autoimmune Polyendocrinopathy Candidiasis Ectodermal Dystrophy. Y esto, ahí está descrita toda la enfermedad. Hay poliendocrinopatía, una candidiasis mucocutánea y una distrofia ectodérmica. Se considera una enfermedad autosómica recesiva y es rara. Ahí está la clasificación de enfermedades raras. Desde luego una enfermedad de disregulación inmune, porque ahí están el gene que tiene las alteraciones, y se ha visto que se puede presentar en todo el mundo, pero es común solo en judíos iraníes, finlandeses y sardos. Se presentan, aquí pueden ver que los judíos iraníes tienen una incidencia de 1 en 9.000, los sardos 1 en 14.000 y los finlandeses, que son los que han producido mayor cantidad de estudios y la clonación del gene, en 1 en 25.000. Aquí tenemos el cromosoma, que se encuentra en más altas concentraciones en timo, en estas células epiteliales medulares, que son las que van a estar presentando los antígenos. También en ganglios linfáticos, y presenta estos autoantígenos, que son los antígenos tisulares específicos para desarrollar la tolerancia. Y ahí está descrita cómo está la proteína aire, que tiene un dominio N-terminal, que es el CART de reclutamiento de caspasas, un dominio SAN, que está formado por SP, aire, NUC-P3, 75DA, está localizado en el medio, y dos impresiones digitales, que son Plant Homeodomain, en la región C-terminal de la proteína. Ahí están señalados los sitios en donde las deleciones de este gene nos van a dar esta poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica.
Aquí vemos nuevamente cómo los linfocitos, los timocitos van evolucionando y se van convirtiendo en linfocitos que son exportados a la periferia. Aquí, de forma positiva, los que presentan una baja afinidad con antígenos propios seleccionan a todos esos linfocitos para ser exportados a la periferia. Los que reaccionan muy fuerte, los que tienen una reacción muy intensa, van a llevar el proceso de apoptosis y no van a ser exportados. Y los que no tienen ninguna reacción van a ser eliminados como una muerte que se llama por negligencia, porque son los timocitos que solo se comunicaron con las células accesorias. Y ahí vemos la participación tan importante que tiene este gene aire en la selección autoinmune. La integridad nos lleva a no tener poliendocrinopatías. Aquí tenemos todo el cuadro clínico de esta lesión. Todas las endocrinopatías autoinmunitarias que se pueden presentar afectan prácticamente a todas las glándulas. La más frecuente son paratiroides y se presenta hipoparatiroidismo. Ahí vemos en la parte inferior una distrofia ungueal asociada al hipoparatiroidismo. En la extrema derecha está la lesión de candidiasis mucocutánea. Ahí ustedes pueden ver toda la diabetes tipo 1, que es también muy frecuente, hipotiroidismo, hipogonadismo, vitiligo, alopecia, absorción, anemia perniciosa y hepatitis autoinmune. Ahí podemos ver las distrofias en los dientes, en el esmalte que está dañado por este gene que no está correctamente expresado, y la opacidad corneana. En la tomografía estamos viendo las bronquiectasias, porque estos pacientes además tienen esta inmunodeficiencia que les está dando que tengan siempre candidiasis mucocutánea crónica. Aquí vemos un paciente finlandés con esta distrofia en los dientes, en las uñas, alteraciones tipo pelagroide a nivel de los labios y la alopecia que pueden tener, aquí la vemos sobre todo en las cejas. Y aquí vemos que los genes de riesgo tipo MHC de clase 2 son los que están confiriendo una enfermedad autoinmunitaria. Estos genes, ustedes pueden ver el alelo, y el riesgo relativo de padecer la enfermedad a la persona que porta el gene está en la columna de la extrema derecha. Ahí tenemos las enfermedades autoinmunitarias en las cuales se ha descrito una alteración de un predominio de un gene del complejo de MHC clase 2 bien definido. Espondilitis, uveitis, lupus, hepatitis autoinmune, Sjögren, artritis reumatoide y diabetes mellitus tipo 1. Y se ha reconocido también como un factor de riesgo para tener una enfermedad autoinmunitaria una inmunodeficiencia primaria bien definida. En este artículo aquí estamos viendo que los patógenos no son bien, son estimulando los TLRs en la extrema izquierda superior, la depuración está alterada, como por ejemplo en el síndrome proliferativo autoinmune, y esto nos va a producir una apoptosis. Esta apoptosis va a estimular a través de las células autorreactivas B que ya se produjeron para producir autoanticuerpos. También la depuración de la apoptosis no es adecuada por los macrófagos, como ustedes lo pueden ver en el síndrome de Wiskott-Aldrich. También puede haber anergia de los linfocitos a la estimulación y a la presentación, y entonces, al no haber una proliferación homeostática adecuada de los repertorios que están exportados, los que van a proliferar entonces son los linfocitos efectores autorreactivos. Van a proliferar y estos linfocitos pues van a causar enfermedad autoinmune. Aquí vemos la proliferación homeostática en síndrome de Omenn, y probablemente también se presente en el síndrome de Wiskott-Aldrich. Y también aquí vemos que cuando hay una alteración, que el péptido propio está presentado a través de la MHC como y el aire es defectuoso, pues va a haber una apoptosis de los linfocitos, y ahí tenemos nuevamente el APC o enfermedad poliglandular tipo 1 y el síndrome proliferativo asociado a autoinmunidad. Entonces es muy importante recordar que la inmunodeficiencia primaria está implicando, además de todas las infecciones que puede traer consigo y todas las manifestaciones clínicas, el riesgo de asociarse a enfermedad autoinmunitaria.
Las infecciones virales, aquí nada más les pongo el ejemplo de la que produce mayor número de anticuerpos por la gran cantidad de determinantes antigénicos que tiene y porque infecta directamente a los linfocitos B. Al infectar a los linfocitos B, incluyendo a las células autorreactivas, pues va a tener latentemente esta infección. Entonces, esta infección latente se puede activar y se convierte en una activación, y estas células que tenían esta infección por el virus de Epstein-Barr van a proliferar y producir una gran cantidad de células plasmáticas que tienen anticuerpos autorreactivos. ¿Por qué? Porque muchos de los determinantes antigénicos que son muy complejos de este virus se parecen a algunas estructuras del organismo, y podemos tener desde enfermedades autoinmunitarias como pueden ser púrpura trombocitopénica, mielitis transversa, hasta neoplasias si esta proliferación no es controlada, y esta es la forma en la que este virus puede causar enfermedad autoinmune. Hay otros virus también, por ejemplo, también se ha reconocido el virus de la hepatitis C como causa de ruptura de la tolerancia periférica por exceso de reclutamiento de estos repertorios autorreactivos. Este mecanismo, que se llama mimetismo molecular, está dado por la similitud que tienen los péptidos microbianos, sobre todo los bacterianos, en donde se reconoce el antígeno y activa las células T, pero el antígeno es tan parecido a los tejidos que se hace una respuesta autoinmune. Lo más frecuente, como ustedes pueden ver, son los gangliósidos con la yersinia que produce el síndrome de Guillain-Barré, y de acuerdo a la predisposición genética nos va a dar el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de Fisher, que se caracteriza por oftalmoplegia y ataxia. Curiosamente, esta es una autoinmunidad que se limita, porque al quitar estos anticuerpos se puede limitar el daño que está produciendo, y hay varias técnicas para quitarlas. Pueden ser plasmaféresis o infusión de inmunoglobulina endovenosa, pero esto es el mimetismo molecular. Ustedes pueden ver que todos los gangliósidos que tienen galactosa, glucosa y N-acetilglicosamina se parecen mucho a la pared de esta bacteria. Vamos a pasar a la tolerancia periférica condicionada por la inmunidad innata. El neutrófilo es participante porque produce estas redes extracelulares que ayudan a captar bacterias y probablemente a eliminarlas, pero tiene la desventaja que en estas redes está exponiendo ácidos nucleicos, y si estas redes permanecen durante mucho tiempo en la circulación, va a ser una estimulación antigénica que nos va a producir este autoantígeno contra el cual se van a producir autoanticuerpos. La interleucina 17A va a favorecer la formación de estas NETs. En las vasculitis positivas, anticuerpos contra citoplasma de los neutrófilos o ANCAs positivas, vamos a encontrar que este es el mecanismo de estimulación antigénica para la formación de estos autoanticuerpos que se forman contra los antígenos de neutrófilos, que son la proteinasa 3PR y la mieloperoxidasa MPO. En esclerosis múltiple se ha visto también que los neutrófilos exhiben fenotipos cebados, es decir, previamente activados, y van a tener reacciones inflamatorias muchísimo más grandes que pueden estar favoreciendo el estado inflamatorio para formar linfocitos autorreactivos, que son los responsables de las exacerbaciones en estas enfermedades. Bueno, no conformes con todas estas situaciones, la inmunidad innata, a través de los receptores específicos para patógenos, los PRRs, los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y la interacción con la microbiota, están haciendo un censo continuo para mantener, por ejemplo, aquí en el intestino con la microbiota, en el extremo izquierdo podemos verlo, que hay un estado que se denomina anergia inflamatoria, es decir, hay bacterias comensales, son presentadas por las células dendríticas, y estamos teniendo unas células
de fenotipo TH2, se menciona que TH3 y TR1, esta diapositiva es un poco antigua, más bien son todos los linfocitos reguladores, pero se dice que los TH3 son productores de TGF-beta y los TR1 de interleucina 10, y están produciendo esta estimulación para tener tranquilas a la proteína, a la timopoyetina, la lipoproteína del estomatímico y los factores estimulantes de macrófagos, y se están produciendo péptidos antimicrobianos, y esta inflamación fisiológica en relación con estas bacterias comensales nos da una inflamación local fisiológica. ¿Qué pasa cuando este equilibrio de energía inflamatoria y el cebamiento de estos fenotipos de células TH2 y T reguladoras se rompe, por ejemplo, en la presencia de bacterias patógenas? Pues entonces vamos a tener una inflamación local que puede llegar a una inflamación sistémica. Ya vamos a tener señales de las células de barrera que previamente estaban controladas, y ya van a cebar a células francamente inflamatorias como las TH1 y las TH17, y va a haber reclutamiento no condicionado de células dendríticas presentadoras de antígenos y neutrófilos que nos van a amplificar esta reacción inflamatoria. Si esta reacción inflamatoria se limita y no hay exposición mayor y la microbiota no se altera y no hay presencia de alguna bacteria que tenga similitud con los antígenos tisulares del individuo, es una infección que se puede limitar. Pero si en alguno de estos bacterias patógenas hay una similitud con un antígeno tisular, entonces esta inflamación nos va a condicionar previamente un estado de reclutamiento de células que reaccionan contra autoantígenos, y muy probablemente nos den una enfermedad autoinmune. Aquí en la extrema derecha tenemos una representación esquemática del funcionamiento de los receptores TLR. No hago un mayor abundamiento acerca de ellos, pero son los que empiezan, y es el primer reconocimiento de estos PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos. Las células dendríticas clásicas son las células presentadoras de antígeno fundamentales. Son fundamentales en la tolerancia inmunológica. Teniendo los adecuados reguladores moleculares intrínsecos, nos van a prevenir la autoinmunidad, y son las que promueven con la presentación antigénica el desarrollo de respuestas inmunes efectoras, como son las TH1, TH2, TH17, T reguladoras, con sus correspondientes citocinas. Aquí vemos la función tan importante cuando están presentando antígenos propios. Este es en el modelo experimental, en donde se puede ver que por inducción, aquí en el extremo del lado izquierdo, con inducción de células T reguladoras, a pesar de que se pone el autoantígeno y a pesar de que los receptores de muerte programada celular están siendo activados, el procesamiento es tal que se puede inducir la formación de células T reguladoras o la inducción de anergia a través de este paso molecular, de acuerdo al condicionamiento y a la madurez de la célula dendrítica. En el otro lado, cuando este péptido es procesado en un microambiente proinflamatorio, entonces podemos ver que vamos a tener ya células T efectoras, CD4 positivas cooperadoras, que están reconociendo estos péptidos en presencia de interleucina 6, nos van a dar la inducción del lupus eritematoso. En presencia de interleucina 23 podemos tener, a través de la inducción de células TH17, psoriasis, y el modelo experimental de encefalitis alérgica desmielinizante, que es el modelo de esclerosis múltiple en ratón, a través de la presencia de interleucina 12 y este péptido que no tiene los programadores de muerte celular, nos va a proliferar, y esta inducción TH1 puede ser nuevamente exacerbación de esta enfermedad experimental, modelo de esclerosis múltiple o de diabetes tipo 1. Y los CD8 son muy importantes porque en presencia del antígeno correspondiente y el autoantígeno y el
el péptido, el autopéptido que es presentado, pueden ser estas células citotóxicas las causantes de una diabetes tipo 1 en la primera fase, que es la insulitis. Entonces es muy importante este péptido, la proteína que programa la muerte celular, pues nos está evitando que haya una proliferación de células efectoras y nos está estimulando anergia y células T reguladoras. Y esto depende directamente de la madurez de las células dendríticas. Aquí vemos nuevamente también cómo a través de los antígenos de ácidos nucleicos y péptidos antimicrobianos que se pueden asociar, van a estimular a una célula plasmática que es de tipo plasmacitoide, ya no es una célula dendrítica que es de tipo plasmacitoide, ya no es una célula dendrítica clásica. Entonces esta célula, a través de estos receptores TLR7 y TLR9, va a recibir los ácidos nucleicos y va a producir grandes cantidades de interferón que nos van a favorecer la formación de células T autorreactivas, que nos van a producir la célula madura con sus citocinas producidas proinflamatorias. Pues esta célula autorreactiva va a presentar este antígeno y ya es autorreactiva, y con estos estímulos de citocinas va a proliferar y diferenciar en células autorreactivas. Nuevamente, en la parte intermedia vemos cómo estimulan los ácidos nucleicos, y en estas células dendríticas plasmacitoides nos van a producir esta gran cantidad de interferón que a su vez estimula a los neutrófilos. Estos neutrófilos sacan sus redes y aunque estén liberando estos péptidos antimicrobianos, están exponiendo en estas redes una gran cantidad de este DNA que queda atrapado. Entonces es reconocido por el linfocito B, que es autorreactivo, ahí lo podemos ver, estimulado por las células T autorreactivas, y a su vez esta estimulación continua va a producir ya la formación de autoanticuerpos que van a ser los que van a causar el daño en órgano blanco. Esta es la importante participación de las células dendríticas, que tienen que ser en un estado de madurez y en un estado adecuado, y que no maduren a expensas de estos estímulos inflamatorios como el interferón, porque nos dan estas células plasmáticas, células dendríticas tipo plasmacitoide, que van a estimular la formación de repertorios autorreactivos. Otro factor importante en la tolerancia periférica, que ha tenido un gran auge, que se ha descrito nuevamente, son los microRNAs. Los microRNAs son uno de los mecanismos epigenéticos más importantes para la expresión del DNA, y ya se han descrito microRNAs de acuerdo a su función, que van a permitir la expresión del DNA. Por ejemplo, tenemos unos microRNAs que son asociados a artritis reumatoide, es decir, van a estar asociados al fenotipo artrítico activado, permitiendo una activación de los fibroblastos sinoviales, o una resistencia a la apoptosis, o también una proliferación, una quimiotaxis y angiogénesis con las respectivas citocinas inflamatorias de NF-alfa, interleucina 1 beta e interleucina 17. Aquí podemos ver en el lado extremo izquierdo la sobreexpresión de estos microRNAs nos va a hacer que haya unas células T hipometiladas, al mismo tiempo que va a haber unas células B reactivas, porque hay alteraciones en su regulación. Con el aumento de la expresión, pues vamos a tener que va a haber una cantidad importante de estos microRNAs reclutando reacciones inflamatorias de monocitos y neutrófilos. Entonces esto es un área de investigación que cada día crece más. Ya se han descrito sobre todo en artritis reumatoide, como se puede ver perfectamente, y con todas estas alteraciones inflamatorias probablemente a la larga vamos a poder tener
estos microRNAs como blancos terapéuticos para hacer más eficiente la función efectora o para suprimirla de acuerdo a la expresión que se puedan ver. En las gráficas de abajo se puede observar muy bien cómo este microRNA 146A está relacionado con la producción de interferón alfa y también el microRNA 182 en el extremo izquierdo con la expansión de los linfocitos inflamatorios tipo Th1, Th2 y Th17 y la expresión del FOXO que está disminuida. Entonces ahí se puede ver cómo los microRNAs en esas marcas azul y roja están haciendo la expresión del DNA para dar esta reacción inflamatoria. Este modelo es el que más he estudiado en artritis reumatoide. Otro factor que está influyendo importantemente en la tolerancia periférica es la apoptosis. Una apoptosis, esto es la muerte celular programada de células que ya terminaron su ciclo vital, que se eliminen en forma adecuada, en forma y tiempo, pues es lo adecuado y todos, un organismo y un sistema inmunológico normal tiene este funcionamiento. Pero cuando ahí tenemos un proceso normal de apoptosis descrito, una célula normal, se arruga, se condensa la cromatina, la membrana se empieza a deformar, hay colapso del núcleo y la célula termina por hacerse como burbujitas que finalmente se revientan, que son la formación de los cuerpos apoptóticos. Si estos cuerpos apoptóticos son captados y eliminados adecuadamente, no hay mayor problema. Pero cuando hay defecto genético en las familias de los TNFs, factores de necrosis tumoral, o los FAS, que es el ligando para que funcione, uno de los ligandos para que funcionen, esto hace que haya una permanencia prolongada del autoantígeno para su reconocimiento y al haber mucho tiempo en timo y en células dendríticas, pues este autoantígeno va a generar otro tipo de respuesta inmune, va a alterar los mecanismos moleculares intrínsecos de la célula dendrítica y va a producir un aumento en la formación de autoanticuerpos o de linfocitos autorreactivos. No conformes con todo lo que ya les expliqué, también las hormonas forman parte del microambiente en el que se expresa un repertorio autoinmune. Las hormonas de todo tipo, tanto las esteroideas como los glucocorticoides, los estrógenos y los andrógenos, como los péptidos, la prolactina y las hormonas tiroideas. También los neuropéptidos y las catecolaminas. Esos, por enovio de tiempo y de que la función no está tan perfectamente definida a nivel experimental, los voy a obviar, pero ustedes pueden ver cómo los glucocorticoides son inmunorreguladores. Son inmunorreguladores porque causan, al ser unidos a su receptor en el citoplasma, van a causar una regulación genética que nos va a dar, como ustedes pueden ver, mediadores inflamatorios, proteínas de fase aguda, citocinas, receptores de citocinas, y sobre los timocitos tiene efectos de crecimiento y diferenciación. Va a definir si una respuesta es Th1 o Th2 y si las células B van a producir los anticuerpos adecuados. Influye también en los procesos de apoptosis y proliferación. Así que por eso son necesarios los niveles de corticoides en la sangre para poder tener un ciclo circadiano normal y producir todos estos procesos cuando se necesiten. Ha habido una gran controversia en relación a las hormonas, sobre todo las hormonas femeninas, las hormonas ováricas femeninas, como son los estrógenos y la progesterona. Finalmente, después de muchas revisiones, me parece que uno de los esquemas más explícitos de las acciones de estas hormonas es el que aparece en esta revisión, en donde parece que el estímulo hormonal es fundamental el tiempo en el que se presenta en la etapa de la vida. Por ejemplo, en la gráfica de arriba, que cuando hay una gran cantidad de estrógenos, estas células en los ciclos estrogénicos tempranos, en los años reproductivos, van a estimular la autoinmunidad
mediada por células B, y al haber esta caída de estos estrógenos, esta autoinmunidad mediada por las células B va a disminuir, y aquí vemos todo el espectro de enfermedades que se pueden producir por esta estimulación directa predominantemente sobre las células B más que sobre las células T: esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, lupus, dermatitis herpetiforme, nefropatía por IgA, tiroiditis, miastenia y enfermedad mixta de tejido conjuntivo. Y cuando en etapas de la vida un poco más tardías, no pacientes tan jóvenes, ya en los años reproductivos tardíos, en donde ya bajan los estrógenos y baja la progesterona, entonces la estimulación es predominante sobre las células T. La caída de los estrógenos va a apoyar la célula T, la autoinmunidad mediada por células T, como el pénfigo, la cirrosis biliar primaria, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el síndrome de Sjögren. Entonces no es una relación causa-efecto, depende el tiempo. En los años en los que se empieza a presentar esta alteración es cuando el nivel estrogénico va a ser definitivo para la expresión de la enfermedad. En etapas reproductivas va a ser predominantemente a través de células B, y en etapas tardías esta caída de estos estrógenos nos va a apoyar la autoinmunidad mediada por células T. Entonces, cada paciente debe ser estudiado, no se puede generalizar, por desgracia, en ninguno de los casos de autoinmunidad. Cada paciente autoinmune es único, específico y tiene sus ciclos hormonales característicos, y hay que estar pendiente para ver por qué está mediada su autoinmunidad, qué manipulaciones hormonales se le pueden hacer para modularla o mejorarla. Finalmente, la tolerancia periférica fundamental está dada por la presencia de células T reguladoras. Estas células T reguladoras, al contacto con cualquier tipo de célula, como ustedes pueden ver, la célula T reguladora está representada en anaranjado. Al ponerse en contacto a través del CTLA4 con el B7 de un linfocito cooperador efector, lo aplaca, lo pone a que ya no funcione, ya regula su función, y a través de este receptor B7 con CTL4 con las células presentadoras de antígeno. En el lado derecho aparecen todas las citocinas que nos van a definir el fenotipo que va a tener cada una de las células B después de que fue un linfocito inocente que nada más tiene su receptor CD4, para madurar y para volverse, por ejemplo, una célula TH1 que es encargada de la inmunidad celular, requiere interleucina 12 y 18, una célula TH2 para la inmunidad humoral y que requiere interleucina 4, y todas las citocinas efectoras están en la extrema derecha. Unas células proinflamatorias que son las TH17 que requieren TGF-beta e interleucina 6 para formar estas citocinas inflamatorias, y las células T reguladoras. Hay unas células T reguladoras que son exportadas directamente del timo, que son las inatas, y hay unas que se forman en la periferia a través de este microambiente de TGF-beta e interleucina 2 para regulación. El fenotipo, con lo más característico, es que son CD4, CD25, FOXP3 positivas. Ese es el fenotipo de una célula T reguladora, que no circulan mucho, son difíciles de captar y su función la ejercen fundamentalmente en los ganglios. Hay otras células reguladoras, no nada más las de este fenotipo. En la célula CD8, en este subgrupo, se ha identificado que los ratones tienen estas células CD8 alfa positivas. Al quitarlas, van a causar una recaída del modelo de ratón de esclerosis múltiple, que es la encefalitis alérgica desmielinizante, pero al ponerlas inducen la remisión. Nosotros hemos observado que los pacientes con esclerosis múltiple, este es un pequeño estudio producto de nuestra experiencia, van a tener pacientes en remisión con esclerosis múltiple de recaídas y remisiones, que es la que tiene este fenómeno. Los pacientes en general van a tener linfopenia T, es decir, tienen menos linfocitos T totales que los controles, con una
probabilidad estadística bien significativa. Y sobre todo, esta linfopenia T está dada a expensas de los linfocitos CD8, que aunque sus valores son normales, tienen menos que los controles, también estadísticamente significativo. Y exhiben una relación por arriba de 4,8 por arriba de 2, que es una relación alterada. En la relación normal, 4,8 debe ser 1,52 a 2, y aquí 2,32, mucho más alta que los controles normales. Esto nos puede hablar que en este grupo CD8 probablemente exista un subgrupo controlador como en el de los ratones, que cuando se altera, cuando se disminuye, que siempre está disminuido, pero puede llegar un momento en la recaída que se consume más este subgrupo y viene la recaída de esclerosis múltiple. Esto es un área de investigación muy interesante, pero nos plantea que los pacientes con esclerosis múltiple son linfopénicos T en relación con los individuos normales, y las terapias dirigidas biológicas contra esclerosis múltiple les causan más linfopenia. Por eso probablemente tenemos esa gran cantidad de complicaciones con todas estas terapias biológicas que se han utilizado. Y también las células NKT, que son específicas porque tienen un receptor invariante conservado que va a presentar glicolípidos restringida por este receptor CD1D, que hay muy pocos circulantes en el ser humano, es 0,1%, en ratones es un poquito más. Hay mayor cantidad de estas células NKT, Natural Killer T, en mujeres a expensas del estradiol, porque el gene se encuentra en el cromosoma X en este gene. El gene es el SH2DIA, y la mutación en este gene nos va a producir el síndrome linfoproliferativo ligado a X. Nosotros no tenemos glicolípidos, pero hay algunas células tumorales que pueden presentar antígenos semejantes a glicolípidos, y hay algunas células que pueden dar una semejanza antigénica. Se ha encontrado en modelos experimentales que estas células están disminuidas en enfermedad autoinmunitaria y cáncer. Probablemente la suplementación de estas células pudiera ser también una terapia de enfermedad autoinmune y en cáncer. Y otras células reguladoras, cada día se describen más las células B reguladoras, que van a prohibir la expansión de linfocitos patogénicos y otros linfocitos proinflamatorios. Se forman en un microambiente que sea rico en interleucina 10, interleucina 35 y TGF-beta, y todavía queda mucho por estudiar si cualquier linfocito en cualquier etapa de desarrollo del linfocito B puede volverse un linfocito regulador, y si es indispensable que exista un fenómeno inflamatorio para que se forme este tipo de linfocitos. Y naturalmente hemos estado hablando mucho de las citocinas, que son proinflamatorias y antiinflamatorias. Ahí hay un pequeño listado de las que pueden tener estas diferentes citocinas. Ahí vemos dos células predominantemente proinflamatorias, que son la TH1 y la TH17, y las interleucinas que están produciendo y que son altamente efectoras y que son muy activadas y van a producir fenómenos inflamatorios muy, muy intensos. Finalmente, como todo, pues, ¿cuál sería la fisiopatología de la enfermedad autoinmunitaria? Entonces ya hablamos que la tolerancia central está dada en el timo, está dada por la selección de los timocitos que se vuelven linfocitos y exportan pocos linfocitos autorreactivos, porque los autoantígenos fueron bien presentados, y ese es un equilibrio en donde no se presenta enfermedad autoinmunitaria. Cuando el repertorio autorreactivo se exporta en mayor cantidad, pues ya tenemos un problema, porque ya vamos a tener mayor cantidad de linfocitos autorreactivos o de autoanticuerpos que están activados. Si esta tolerancia periférica no es adecuada, expensas de hormonas, neuropéptidos, alteraciones metabólicas, infecciones, microRNAs, o haya una inmunodeficiencia, va a haber una proliferación importante de esto, y las citocinas que se van produciendo con estas activaciones, cada vez vamos a tener más linfocitos B y más linfocitos autorreactivos activados. Y si tenemos una apoptosis
disminuida con una APC, una célula presentadora de antígeno, que no está procesando adecuadamente el material apoptótico, pues es una mayor cantidad de autoantígenos que va a aumentar la producción de estas células T y B autorreactivas y activadas. Entonces tenemos estos linfocitos, estos autoanticuerpos. La ruptura de la tolerancia periférica nos va a disminuir las citocinas que nos van a mejorar la regulación, la TGF-beta, la 2, la 10 y la 12, pero no es suficiente. Estos autoanticuerpos no van a producir daño y pueden permanecer en circulación durante mucho tiempo, estas células autorreactivas, durante meses o años antes de causar enfermedad autoinmunitaria. El requisito fundamental es que haya una alteración en la regulación que finalmente se puede dar. Y ahí es cuando vemos que se produce la enfermedad. Nuevamente, una de las primeras diapositivas decíamos que un excesivo repertorio autorreactivo más una alteración de las células reguladoras son la causa de una enfermedad autoinmunitaria. Por desgracia, los tratamientos que hasta ahora conocemos van dirigidos exclusivamente hacia el fenómeno autoinmune y muy pocos tratamientos hasta los últimos 2 años han estado enfocados hacia la regulación. Entonces, la suma de estos dos factores son lo que produce la enfermedad autoinmunitaria, y como médicos especialistas en inmunología tenemos que interesarnos en las terapias que nos van a mejorar la regulación. La terapia que aumenta la regulación por excelencia, ustedes la conocen bien, es la inmunoterapia específica con alergenos, que nos va a aumentar las reguladoras. Cuando tengamos una inmunoterapia específica con autoantígenos y por la vía adecuada, vamos a producir reguladoras adecuadas para control de la enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunitarias son organoespecíficas y sistémicas. En el extremo izquierdo del esquema vamos a tener las organoespecíficas y puede estar afectada una sola glándula o varias glándulas, como en los síndromes poliglandulares autoinmunes. Conforme se van haciendo sistémicas, pues va afectando muchísimos más órganos y tejidos. Ya las enfermedades sistémicas, que el ejemplo clásico es el lupus eritematoso sistémico, pues nos va a tener afectación en piel, en mucosas, en músculos, en articulaciones, en corazón, en serosas, en riñón y en células sanguíneas, cascada de la coagulación. Eso es lo que hace sistémica. La afectación multiorgánica es lo que hace sistémica a una enfermedad autoinmunitaria. No se las pongo todas porque aquí se trataría de hablar un simposio completo, porque cada una de las enfermedades tiene sus características clínicas. Vamos a hablar un poco de conceptos generales para el tratamiento específico de la autoinmunidad, que es una idea, es una situación que yo le llamo el santo grial de la autoinmunidad, es conseguir la tolerancia inmunológica. Aquí vemos cuál es el repertorio clonal en la autoinmunidad. Uno no puede apreciar el repertorio clonal en la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque no es visible. Uno puede apreciar el repertorio clonal en cáncer porque necesitamos una lesión macroscópicamente visible para decir que el paciente tiene cáncer. Y en trasplante, pues el repertorio clonal es inmenso, aparte de que es macroscópico, lo estamos viendo y podemos saber qué tipo de repertorio está aportando. Entonces, no se puede medir el repertorio clonal en autoinmunidad, nomás medimos los efectos que causan los marcadores sobre órganos blancos. Y ustedes pueden ver aquí en un paciente con síndrome de Sjögren que estaba bastante desnutrido y linfopénico, que tuvo una proliferación de anticuerpos. Aquí vemos que la IgG y la IgM subieron y en la gráfica se puede apreciar los desniveles que están produciendo en la fracción gamma. Es la única forma de medirlo, pero si ustedes lo comparan con un repertorio de trasplante o cáncer, es un repertorio restringido. Tenía anticuerpos antinucleares positivos con patrón moteado grueso a niveles de 3 cruces y el anti-SCA en 108 unidades, con un valor de corte de menos de 20 para considerarlo normal. Pero es la única forma de medirlo. Hay formas de medir linfocitos autorreactivos, pero son muy complicadas, requieren múltiples tomas de muestras y determinaciones estadísticas poliparamétricas que solamente se pueden hacer a nivel experimental, y aún así no es una población impactante como sería
en cáncer o en neoplasia. No es un repertorio exagerado. Podemos denominarlo un repertorio oligoclonal. Esto es algo muy importante a tener en cuenta en relación al tratamiento que podemos dar. Los autoanticuerpos, desde luego, son marcadores de actividad y pronóstico. Claro que sí. Aquí vemos que los títulos bajos de autoanticuerpos ya mencionábamos que forman parte de la respuesta inmune normal. Por eso muchas personas tienen anticuerpos antinucleares positivos en títulos bajos. Se ha demostrado en modelos murinos que los anticuerpos antinucleares tienen protección contra la leucemia murina. Probablemente en el ser humano estén haciendo una función de limitar respuestas neoplásicas, no lo sabemos perfectamente, no hay un seguimiento al respecto, pero forman parte de la respuesta inmune normal. Cuando estos anticuerpos están en títulos altos o moderados, pues llegamos a tener un daño al órgano blanco. Por ejemplo, en los anticuerpos antitiroideos, no nada más nos va a dar la tiroiditis o me estoy refiriendo en estos anticuerpos al antitiroglobulina y a la antiperoxidasa. No nada más nos va a dar la tiroiditis. La tiroiditis, dicen los endocrinólogos, muy fácilmente se trata y se pone la sustitución con levotiroxina y nos quitamos de problemas. No, el problema no queda ahí. Si estos anticuerpos andan circulando en títulos altos, lo más económico que le puede dar al paciente es una urticaria y un angioedema crónicos. Pero hay pacientes que tienen infertilidad y esterilidad a causa de estos anticuerpos. Me ha tocado ver pacientes cuyo único antecedente es tener tiroiditis que súbitamente hacen insuficiencia renal crónica, y esto es porque los anticuerpos antitiroglobulina son directamente tóxicos para los glomérulos. Y se ha encontrado en enfermedad neuropsiquiátrica que atraviesan barrera placentaria y dan hasta lesiones muy parecidas a las desmielinizantes que produce la esclerosis múltiple. Entonces, tener títulos en un autoanticuerpo en título alto, necesariamente vamos a tener un daño a un órgano blanco. Y esto es lo que tiene que tener un seguimiento preciso. Esto es lo que a nosotros como inmunólogos, alergólogos, nos toca asesorar. No vamos a tratar todas las enfermedades, pero vamos a ver que estos marcadores vayan disminuidos porque están directamente relacionados con el daño que están causando. Recientemente se han encontrado que los anticuerpos anti-SCA y los anticuerpos anti-SCB están relacionados con muchas alteraciones de ritmo cardíaco en personas jóvenes, con bloqueos, con fibrilaciones, con muchísimas cosas, hasta con muerte súbita, estos autoanticuerpos, y se pueden medir. Aquí hay una pequeña lista, pero es importante que estemos conscientes de que esto puede existir. Como les mencionaba, títulos altos de un autoanticuerpo, esto es igual a un daño orgánico. Aquí vemos una pequeña lista de los anticuerpos antinucleares, que son así en general. Ahí vemos todos los patrones tincionales que pueden exhibir, ahí vemos los anti-ANCA en la parte de abajo. Hay perfiles específicos, tenemos un perfil que define el lupus, otro que define Sjögren o también la dermatomiositis o polimiositis. Tenemos vasculitis, ANCAs positivos, anticuerpos anticardiolipina, otros órganos específicos como los antitiroideos, células de los islotes antineuronales y antigangliósido, causantes del síndrome de Guillain-Barré y de las neuropatías crónicas desmielinizantes periféricas. Aquí es una lista de todo lo que se ha podido identificar como anticuerpos, y es útil para tenerlas en cuenta cuando uno esté tomando determinaciones de autoanticuerpos. Y como ustedes pueden ver, los anticuerpos antinucleares se aparecen en todas las enfermedades autoinmunes. Hemos visto hasta pacientes con tiroiditis autoinmune, con tiroperoxidasa y antitiroglobulina positivos, que tienen anticuerpos antinucleares positivos. Y aquí están en las enfermedades en las que, como una guía de lo que nosotros tendríamos que valorar. Les voy a poner dos casos clínicos muy sencillitos. La primera era una mujer de 46 que a los 46 años tuvo este cuadro clínico, tenía estos antecedentes: hipertensión, cardiopatía en la familia, amigdalectomía, 5 años con dislipidemia y 1 año con diagnóstico del hipotiroidismo, y le estaban dando 100 microgramos de levotiroxina al día. Y tenía urticaria cuando 1 hora después de que comía diversos alimentos, sin una
causa-efecto específico. 6 meses antes de que la valoráramos por primera vez, tuvo varios episodios de articulaciones, de inflamación en articulaciones metacarpofalángicas, tobillos y artralgias. Tuvo cambios de coloración en manos, pies y urticaria con ingestión de fresas. En uno de los episodios se le dio betametasona intramuscular por 3 días, y sus molestias remitieron durante 2 semanas. Una semana antes de que la valoráramos, vimos petequias en miembros, tuvo petequias en miembros inferiores. A la exploración física le encontramos que la tiroides no se palpaba, sí tenía todas estas flogosis en las articulaciones metacarpofalángicas en forma bilateral, capilaritis en ambas manos y con la microscopía, con la dermatomicroscopía, escasos glóbulos purpúreos en ambas piernas. Tenía una vasculitis periférica. Estos son sus estudios. Tenía un factor reumatoide negativo y tenía anticuerpos antinucleares negativos, pero teníamos los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea en 120, con una relación alterada 4-8. Aquí estamos viendo que la regulación probablemente depende de células CD8 y por eso está alterada. Le dimos su tratamiento inmunosupresor para bajar los títulos de anticuerpos porque estaba teniendo artritis que era seronegativa, no era una artritis reumatoide clásica. Se le dio inmunoestimulación y al año los anticuerpos de control encontramos que los antitiroglobulina estaban en 2.5 y los antiperoxidasa tiroidea estaban así. El tratamiento, suspendimos tratamiento y se hizo un periodo de vigilancia. No tuvo nuevamente artritis y no tuvo nuevamente elevación de anticuerpos antitiroideos. Aquí vemos cómo una tiroiditis se está asociando a artritis, y muchas artritis reactivas que pudieran ser seronegativas hay que ver si no tienen esta asociación de autoanticuerpos. Creo que es un caso muy demostrativo. El otro caso clínico también es una mujer de 52 años que tiene antecedentes heredofamiliares de enfermedades crónico-degenerativas y un hijo con rinitis alérgica. Tiene cefalea vascular desde los 30 años de edad y a los 38, en 2002, tuvo crisis de arritmia. Se le dio tratamiento con antiarrítmicos que no respondió, presentó un bloqueo AB completo y por fibrilación auricular crónica le pusieron un marcapaso definitivo. Le hicieron una ablación eléctrica que fue fallida y le pusieron un nuevo marcapaso en 2015. En julio de 2015 tiene sequedad y sensación de cuerpo extraño y ardor ocular en los 2 ojos, y mejoró un poco con el gel y las gotas que le dio el oftalmólogo y se asoció después poco a poco a sequedad oral y nasal. A pesar de que tomaba líquidos y se lavaba la nariz, no mejoraban. Cuando la revisamos por primera vez tenía las conjuntivas subhidratadas, su mucosa nasal estaba seca y tenía la saliva mucoide. Se detectó una pequeña hipertrofia parotidia bilateral de 1 centímetro. Le hicimos su valoración, encontramos que todos los estudios, la mayoría de los estudios clásicos fueron normales. El factor reumatoide estaba positivo, lo normal es que esté negativo. Y tuvimos anticuerpos antinucleares positivos, 3 cruces con un patrón de moteado fino, nucleolo positivo y unos títulos altísimos de anticuerpos anti-SSA y anti-SSB. Tuvimos también, aquí sí, una disminución importante de células TSD8 positivas con una relación muy alterada de 3.13. Se inició tratamiento con deflazacort, azatioprina e inmunol. Han mejorado los datos de sequedad y hay remisión de la hipertrofia parotidia y no ha tenido infecciones. Así que esta paciente que desde los 38 años empezó a tener problemas cardíacos seguramente tenía estos anticuerpos circulando y se hicieron manifiestos muchísimos años después, 13 años después de que presentó el primer bloqueo. Entonces, esto es muy interesante y es algo a tener en consideración en pacientes jóvenes que tienen estas alteraciones del ritmo. Probablemente inhibiendo estos anticuerpos no habría que ver si no llegan a la gravedad de tener todas estas intervenciones cardiológicas que son tan invasivas. Todas estas son colagenopatías. Es una lista y como les digo, no las vamos a revisar una por una. Les marqué en rojo y aquí en amarillo 2 entidades como la artritis reumatoide juvenil, la espondilitis anquilosante y el síndrome de Reiter. Es
estas colagenopatías tienen una respuesta espléndida a los biológicos, a los anti-TNF, a los anti-interleucina 6. ¿Por qué será? Pues porque no tienen características de autoinmunidad, nunca se han podido sacar autoanticuerpos en ellos, no hay linfocitos autorreactivos, aparentemente son síndromes autoinflamatorios poligénicos y habría que sacarlos de la clasificación de las colagenopatías autoinmunes porque ya están configurando otro tipo de enfermedades y por eso no responden tan espléndidamente a las terapias biológicas. La artritis reumatoide, vamos a revisar dos de las más importantes, una enfermedad autoinflamatoria, autoinmunitaria de causa desconocida, se asocia a una incapacidad progresiva, complicaciones sistémicas, muerte temprana y costos socioeconómicos muy elevados. Aquí tenemos los criterios de clasificación que los reumatólogos ven según el número de articulaciones, el factor reumatoide, la duración de los síntomas y los reactantes de fase aguda que están influyendo directamente en la clasificación de la artritis reumatoide. Aquí vemos las manifestaciones, ahí vemos la aflogosis activa, ahí vemos las secuelas con la deformidad, la desviación cubital, los nódulos, el nódulo en la conjuntiva y la radiografía de la artritis reumatoide. Aquí vemos los nódulos pulmonares y la vasculitis que se puede producir en esta enfermedad. Aquí está los factores ambientales que pueden favorecerla, la periodontitis, la alteración en el microbioma intestinal y el tabaquismo, que nos van a dar una modificación epigenética, probablemente a nivel de microRNAs, que va a haber una regulación posttranscripcional alterada y en esto va a haber la citrulinación de las proteínas y esto nos lleva a la pérdida de la tolerancia. La pérdida de la tolerancia, la presentación de estas proteínas citrulinadas a las células dendríticas que van a estimular a las células B y a las células T en el ganglio, ahí está cómo se van a formar los factores, los anticuerpos contra la articulación. Ahí vemos que van estos linfocitos autorreactivos y estos autoanticuerpos a lesionar directamente el cartílago, vamos a tener degradación de cartílago, vamos a tener una gran inflamación a nivel de la articulación, vamos a tener erosión del hueso y vamos a tener todas estas circunstancias que pueden exacerbarla, la enfermedad vascular, la osteoporosis, el síndrome metabólico, y esto nos va a dar la incapacidad, las alteraciones socioeconómicas y una repercusión muy, muy grave por estos enfermos que sufren deformidades y sufren incapacidades. Aquí vemos el lupus eritematoso, desde luego tiene su susceptibilidad genética, la presentación antigénica, la señalación de los factores estimulantes de interferón a través de los TLRs y ahí vemos nuestra famosísima célula dendrítica de tipo plasmacitoide productora de este interferón alfa que nos va a estimular la autorreactividad. Este monocito a través del interferón alfa nos va a volver esta célula mieloide presentadora de antígenos, mayor productora de interferón alfa y mayor estimuladora de todas estas células autorreactivas, células plasmáticas autorreactivas, células B autorreactivas, autoanticuerpos, linfocitos y daño tisular, que nos causa mayor producción de cuerpos apoptóticos que van a permanecer muchísimo más tiempo por esta falta de señales de muerte en las células dendríticas mieloides para producirnos nuevamente mayor aumento en la estimulación de este circuito. Los criterios de lupus, aquí los vemos, son 11. El eritema malar, aquí vemos que puede ser fijo, plano, elevado, aquí está descrito perfectamente y tiende a preservar los pliegues nasolabiales. La erupción cutánea es una erupción inusual fotosensible por historia del paciente. Esta es una erupción discoide, son parches eritematosos elevados con descamación queratósica adherente y tapones foliculares. Puede ocurrir cicatrización atrófica en algunas lesiones antiguas, ahí se acaban por ver. Las úlceras orales son indoloras, la podemos encontrar en las partes blandas de la boca o en la nasofaringe y tiene que ser observada por el médico.
la artritis no erosiva o denominada de Charcot, porque afecta a la articulación o causa derrame intrasinovial, pero la característica es que la deformidad es a nivel de tendones y ligamentos, entonces se puede revertir y se puede rehabilitar o se pueden operar estos tendones y no deja la deformidad que la artritis reumatoide. La serositis, la más frecuente de ellas, es el dolor pleural o el frote pericárdico, la evidencia de derrame, o la pericarditis, que puede ser documentada con un ecocardiograma o por clínica con una evidencia o frote por un derrame pericárdico. La alteración renal, que son por proteinuria persistente, o los cilindros que se pueden observar al microscopio como aparece ahí. La alteración neurológica, que puede haber convulsiones en ausencia de drogas defensoras o alteraciones metabólicas, o psicosis en ausencia de drogas ofensoras o alteraciones. Muchas veces la única alteración neurológica puede ser una cefalea persistente. El desorden hematológico puede ser por anemia, que puede ser hemolítica con reticulocitosis, leucopenia, en menos de 4.000 en más de 2 ocasiones, una linfopenia, menos de 1.500 linfos en menos de 2 ocasiones, y una trombocitopenia en ausencia de drogas ofensoras de menos de 100.000. Ahí podemos ver cómo los glóbulos están lesionados por la hemólisis. El desorden inmunológico puede ser anticuerpos anti-DNA contra el DNA nativo de doble cadena, anticuerpos anti-SM contra antígenos nucleares SM, hallazgos de anticuerpos antifosfolípidos anormales, anticardiolipina IgG o IgM, un resultado positivo para el anticoagulante lúpico o un resultado falso positivo al menos durante 6 meses, confirmado por inmovilización de treponema o fluorescente de anticuerpos de treponema por absorción. Todos estos son los desórdenes inmunológicos que pueden ser cada uno de ellos un criterio de lupus. Y finalmente los anticuerpos antinucleares, que van a estar positivos en títulos anormales. Mencionamos que los títulos bajos son parte de la respuesta inmune normal. Y el tratamiento. Ahí lo voy a hacer muy pequeñito porque no existe un tratamiento definido para una enfermedad autoinmune. Aquí es donde se debe diseñar y ajustar el tratamiento directamente para cada paciente. Y aquí este autor, Garber, nos habla de que a pesar del largo registro de las fallas, algunos inmunólogos continúan a perseguir precisamente terapias blanco para las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes no pueden tener estas terapias blanco porque no son causa-efecto, y a pesar de que están fallando, a pesar de que tenemos efectos adversos importantes, muertes relacionadas a alteraciones infecciosas, se siguen buscando blancos únicos, y al tener un blanco único, dada la complejidad de la enfermedad autoinmune, si nosotros damos en uno de los blancos de todos los componentes, los otros circuitos se van a hipertrofiar y el descontrol va a ser mayor. Este autor pugna por que se haga una aproximación hacia la tolerancia. Aquí vemos la tolerancia que se hace hacia arriba con las vacunas, y aquí la célula T con una coestimulación que debiera estar dirigida para mejorar la tolerancia y para favorecer la formación de estas células reguladoras, y sobre todo no tener, como les digo, ya vimos que es multifactorial. ¿Por qué vamos a usar un solo recurso terapéutico? Se tiene que combinar mínimo dos tratamientos, porque no podemos utilizar un solo recurso, teniendo en cuenta que si damos con un solo recurso el tratamiento, vamos a tener un descontrol de todos los demás circuitos que están alterados. Entonces hay que tender a controlar todos los circuitos que tuvieron esta alteración, a controlar metabólicamente al paciente, a darle la suplementación hormonal que requiera, a tratarle las enfermedades de inmunodeficiencia si las tiene asociadas, diagnosticarlo integralmente. Entonces no podemos decir, este lupus se me va a curar con rituximab, porque no es cierto.
No es cierto, se inhibe la producción de anticuerpos durante 6 meses, hasta un año, pero el paciente en ese inter, dado que no tiene células B, porque el blanco farmacodinámico del rituximab es el CD20, pues se va a quedar sin células B, entonces no va a tener anticuerpos, y si está enfrentando una infección grave, como por ejemplo la tuberculosis, o tiene una prima infección, se puede morir de una tuberculosis sistémica, porque es un paciente al que le estamos cancelando todo el repertorio B con anticuerpos que ahí teníamos que se tenían que formar para la defensa necesariamente. Hablamos que el repertorio es oligoclonal, es decir, son poquitos autoanticuerpos, son poquitas células. ¿Por qué le damos esa inmunosupresión para acabar con todas las células que existen? Acuérdense que no es una neoplasia ni un trasplante, es un repertorio restringido. Entonces, la inmunosupresión tiene que ser selectiva, que vaya sobre blanco, sobre todo células B, con los inmunosupresores tradicionales que nosotros conocemos, ciclofosfamida, corticosteroides, azatioprina, que van sobre todo, hacen blanco sobre todo en linfocitos B para disminuir la producción de los autoanticuerpos, y con eso es suficiente. Teniendo una inmunosupresión respetuosa, no estamos dándole ahí como efecto adverso a las células reguladoras. Hay que recordar que tanto los linfocitos, las células autorreactivas, como las células reguladoras son linfocitos, y si le damos una inmunosupresión que acabe con todos los linfocitos, nunca vamos a lograr regular una enfermedad autoinmune. Les pongo el ejemplo de una electroforesis de proteínas de una paciente con lupus activo que tenía una IgG de 1900, y ustedes pueden ver que apenas impacta en la curva ascendente de la fracción gamma. Entonces, le vamos a dar a esta paciente que tiene este repertorio un tratamiento que le va a quitar todos los linfocitos B. Esto es algo que tienen que considerar todos los inmunólogos para ver si se siguen tratando las enfermedades autoinmunes en esta forma. Y el tratamiento naturalmente es multidisciplinario. No nos vamos a quedar nosotros con los pacientes, díganles a los endocrinólogos, a los neurólogos, a los gastroenterólogos. Podemos influir en mejorar la respuesta inmune, a veces hasta utilizando inmunoglobulina endovenosa, pero por desgracia todas las enfermedades todas las enfermedades autoinmunes, está muy estudiada la inmunosupresión, pero la regulación no, y son pocos los medicamentos inmunoreguladores de células T. La única que conocemos específica es la inmunoterapia específica con alergenos. Pero ¿por qué no se han desarrollado terapias para regular? Lo ignoro. Y los medicamentos que nosotros damos para regulación, como es la inmunoglobulina endovenosa, esa pues tiene sus limitaciones y además es muy cara, pero el factor de transferencia tiene muchas objeciones, a pesar de que tiene una bibliografía extensa y amplia, pero no está reconocido en el cuadro básico. Necesitamos la participación de muchos especialistas, los endocrinólogos, los nutriólogos, hay que evitar la obesidad, evitar la desnutrición. Si el paciente tiene hiperprolactinemia, tratársela, darle el reemplazo tiroideo ginecológico que necesite. Nosotros podemos participar en clínicas de enfermedades autoinmunitarias con asesoría, viendo cómo están los niveles de autoanticuerpos, los niveles de linfocitos, y sugiriendo que no se den esas inmunosupresiones ablativas, sugiriendo que se den, una experiencia muy grata que nosotros tenemos, los glucocorticoides en días alternos. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides en días alternos nos permiten tener un ciclo circadiano normal. Esto es, no vamos a suprimir eje, hipotálamo, hipófisis suprarrenal al dar diariamente la dosis. No, estamos obligando a este eje a funcionar cada 48 horas. Y esto es fisiológico, porque hay gente que trabaja y duerme cada 48 horas y no tiene mayores alteraciones al tener este ciclo circadiano, que realmente le funciona normal. Y al mismo tiempo, al darlos en cada 48 horas, estamos haciendo blanco necesariamente en los linfocitos. Ya en pláticas previas ustedes han visto el desarrollo linfocitario y la producción de anticuerpos. Ninguna célula productora de anticuerpos se activa en menos de 72 a 96 horas, que son las productoras de IgM. Entonces, ¿por qué le vamos a estar dando diario los esteroides?
pues nada más para bloquear el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, no. Dándolo cada 48 horas necesariamente, aunque sea una dosis alta, hacemos blanco en estos linfocitos que se están activando y le damos la ventaja de un ciclo circadiano normal cada 48 horas. Al tenerlo así nos permite la utilización a muchísimo más largo plazo de los esteroides, que siguen siendo una piedra angular en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, y nos reduce los efectos adversos a un 5 o 10%. Esto es algo que podemos entender. Quienes saben cómo se activan los linfocitos tienen la obligación de utilizarlos racionalmente y poder dar una mejor supervivencia y una mejor asesoría a las personas que no entienden ni de ciclos circadianos ni de activación linfocitaria. Y esa es la participación que nosotros debemos tener en las clínicas. No vamos a quedarnos con los pacientes, vamos a asesorar para que este manejo multidisciplinario le proporcione la mayor cantidad de beneficios a nuestro paciente. Y nuevamente, aquí los corticoides en días alternos y el gran olvidado, las células reguladoras. ¿Cuál es la estrategia nuestra para las células reguladoras? Pues dar inmunoestimulantes que tienen efectos imprecisos, que se presta a que sea a nivel de charlatanería, porque son tan poco malignos, no tienen casi efectos adversos. Hablo de factor de transferencia, de glicofosfopeptical, de pitotimod, de todos estos, y el efecto que nosotros hemos visto es que mejoran la inmunidad innata, y al no tener alteraciones en la inmunidad innata, no se reclutan los repertorios autoinmunes y no se exacerba la enfermedad autoinmune. Pero esta inmunoestimulación es el gran capítulo pendiente en el tratamiento de la enfermedad autoinmune, que si se enfoca racionalmente va a ser bien tratada y nosotros podemos asesorar muy adecuadamente. Espero que, a pesar de lo largo de la presentación, haya quedado todo muy claro. Si no hay suficiente claridad, les recomiendo estas lecturas, y si nos quieren visitar en nuestro hospital para que conozcan nuestra clínica de enfermedades autoinmunitarias, pues con muchísimo gusto los recibiremos en el 9º piso de la consulta externa. Muchas gracias.